Saludos locos de la tinta y bienvenidos al Búho de Papel. En este nuevo vídeo seminario voy a hablar de mi método para realizar esta pieza de Dead Note. Como veis, está totalmente realizada por la máquina AV2 de ArtDriver. También tenéis en el canal disponible un vídeo review sobre esta máquina donde hablo un poco de mi opinión y mi experiencia con ella. Lo primero que he de comentar es que yo suelo marcar en el campo de trabajo las celdillas con cada tipo de aguja. De esta forma durante el tatuaje no se me mezclan y es mucho más fácil que las localice sin tener que buscar. Como veis, en mis trabajos utilizo muchas agujas y es algo que siempre recomiendo, que utilicéis cada aguja para lo que está pensada y para vuestras necesidades. No escatiméis en recursos porque normalmente eso suele hacernos perder el tiempo. En cuanto al tatuaje de Dead Note, es una pieza que está pensada para ir encajando sobre el Vegeto Blue que ya hice en su día hace unos años y que sobre todo va a constar de una pierna entera. Va a ser de rodilla a tobillo toda una manga de piezas frikis, las cuales tienen que encajar con las figuras geométricas que les añadimos de fondo con el color correspondiente. En este caso la pieza iba por debajo del Vegeto Blue y algo torcida por el tobillo. De esta forma también cuadramos un poco la cabeza del personaje de Ryuk y sobre todo dejamos espacio suficiente en ambos laterales de la pierna para las piezas que vendrán a continuación en un futuro. Es una pieza que realmente es bastante sencilla de trabajar. Aquí estuve trabajando y trazando con una 3RL de 0.30 de Akira Body Art, que como digo sería algo parecido a una 0.25 de Z Revolution, para que os deis cuenta un poco de lo afiladas que son estas agujas y que hay que tenerlo en cuenta. En los personajes manga a mí me gusta sobre todo trabajarlos con líneas muy finas, ya que por ejemplo los ojos, la boca y la nariz no suele quedar bien si trabajamos con una 5RL o superiores en este tipo de formato, a este tamaño. Siempre estoy hablando cuando trabajamos piezas más o menos de un tamaño medio, de 12×12, 15×15. Si trabajamos lógicamente a tamaños más grandes, pues necesitaremos agujas de grosores mucho mayores. En esta pieza lo primero que hice fue delinear todo, incluido el powerline exterior. En este tipo de powerlines tan gruesos yo prefiero delinearlos primeramente y luego con una RS o una Magnum rellenar el interior. De esta forma no pierdo ningún detalle y sin embargo, por ejemplo, en las plumas de Ryuk, sí es verdad que aparte de delinear aproveché y con la misma 3RL pues rellené también de negro las zonas más pequeñas y mínimas donde a lo mejor con una Magnum o una RS me costaría más acceder por el grosor o el pequeño espacio en esas puntas. Pero aparte de eso, con la 3RL no rellené nada más, ya que no es conveniente y podemos dañar demasiado la piel. Cada aguja, como digo, tiene una finalidad y deberíamos de saber respetarlas y sobre todo utilizarlas. El delineado la verdad que es muy sencillo y siempre digo lo mismo, si somos diestros es mejor empezar de derecha a izquierda y de abajo a arriba para no ensuciar la plantilla ni que se emborrone. En este caso empecé al revés, empecé por la izquierda, pero era más que nada por la posición del cliente, ya que era un poco incómodo cuando accedíamos a esta parte del tobillo, la posición que tenía que tener el cliente. Así que preferí empezar por la izquierda y cuando ya tuviera el 80% del tatuaje delineado, utilizar el otro 20% y ponerle en la postura más incómoda. La postura del cliente suele ser bastante esencial a la hora de trabajar, porque aunque nuestra postura tiene que ser la más cómoda, ya que somos los que estamos trabajando y tenemos que estar a gusto a la hora de trabajar, el cliente, cuanto más cómodo esté, más tiempo va a soportar tanto el dolor como la incomodidad de dicha postura. Tenéis un vídeo en el canal donde hablo de las posturas que yo suelo colocar a mis clientes y las que he descubierto que son más confortables. Aquí realicé un sombreado por encima bastante superficial y bastante sucio y duro con la Magnum de relleno. Lo realicé para que después, cuando aplicara el gris, que va a ser con color, optara por diferentes tonos de gris sin necesidad de cambiar tanto de color, sino que ya simplemente con ese tipo de sombreado tan duro el gris tomaría un gris oscuro y un gris medio, que es lo que buscaba, ya que luego el gris claro lo aplicaré mezclado con blanco.
Las letras son de relleno opaco, totalmente sólido, totalmente compacto, y la verdad que aquí la máquina me sorprendió bastante y rellenaba de una. Rellenaba la primera sin ningún tipo de esfuerzo, lo cual me hizo muy cómoda la sesión y sobre todo me facilitó mucho el trabajo. Realmente Ryuk va casi todo de negro, ya que su traje es negro con algunos reflejos azulados. Los reflejos azulados se suelen utilizar mucho en el cómic, en la ilustración y también en el tatuaje para que no quede un manchurrón negro completo, sino que la luz al incidir en ese color tan oscuro da ciertos reflejos azulados y le podamos dar un poquito más de volumen a la figura. Como siempre digo, la forma de relleno siempre utilizo la misma, a rebotes pequeñitos como un tipo muelle y haciendo pequeños círculos empujando la tinta siempre hacia arriba para que la tinta sobrante que vaya cayendo por la piel la volvamos a introducir en esta. No hay mucho misterio y yo realmente os aconsejo siempre que trabajéis con las agujas que más cómodos os sean. En este caso yo estuve trabajando con una Magnum de 9 y luego con una Magnum de 15, ya que no era un trabajo excesivamente grande y ninguna zona era demasiado amplia para necesitar por encima de 15. Cuando son zonas muy amplias en las cuales no hay recovecos, sí os recomendaría a lo mejor algo mayor. Pero a mí las agrupaciones de Magnum pequeñas siempre me gustan más, tanto para sombrear como para crear estos rellenos. Y es que he descubierto que las Magnum más o menos entre 9 y 13 suelen hacer rellenos y sombreados mucho más compactos que las grandes. Las grandes realmente dispersan demasiado el pigmento, tenemos que hacer mucho más esfuerzo, perdemos mucho más tiempo de aplicación y no queda tan compacto como pueda ser con las agrupaciones pequeñas. Pero como digo, todo depende de la zona en la que trabajemos. Aquí, por ejemplo, el fondo tipo rombo por detrás del pelo de Ryuk, del monstruo, para aquellos que no conozcáis la serie, es una zona muy poco amplia, es una zona bastante pequeña y con el pelo de punta del personaje no es una zona demasiado grande para necesitar una agrupación grande de aguja para abarcar más. Sin embargo, en zonas que son muy amplias o en trabajos tipo japonés donde las corrientes de agua o de aire son muy grandes, sí es verdad que sería más recomendable para hacerlo todo de forma más homogénea rellenar o sombrear con agrupaciones de aguja grandes que puedan trabajar ese tipo de formatos. Como veis, no hay ningún dogma ni ninguna directriz fija en lo que es la aplicación del tatuaje. Cada artista tenemos nuestro método y lo hemos conseguido a base de experiencia, años y mucha práctica para normalmente descubrir con qué nos sentimos más cómodos y qué funciona mejor en este tipo de trabajos. Aquí estoy reforzando algunas zonas de negro de la camisa de Light. Light, la verdad que en la composición en la que trabajamos me gustó bastante porque el cliente me pidió un tipo de diseño inicial en el que Light se veía de forma muy agresiva con una guadaña. A mí no me convencía del todo, ya que yo he sido fan de esta serie, la conozco, he leído, he visto el anime, me he visto las películas y Light sobre todo se caracteriza porque es una persona muy temeraria, pero también es un personaje muy intelectual, muy cerebral. No es un personaje físico, realmente gana a sus oponentes por el intelecto, por lo listo que es. Entonces, no me convencía mucho que apareciera con un arma, empuñando una guadaña. Aunque quiera reflejar ese tipo de diseño que Light está decidiendo sobre la vida y muerte de las personas, realmente empuñar un arma ya da una sensación de violento, de algo físico. Y en este caso Light es todo intelecto. Por lo que me pareció mejor hacer una composición en la que Light sale de forma despreocupada, con una camisa que me gustó mucho más que siempre el traje con la corbata roja tan característico de él, y jugando con la manzana que le da siempre a Ryuk. Y que Ryuk, que es el personaje realmente que podríamos decir terrorífico, el personaje que realmente está ligado a la muerte y que puede ser amenazador, estuviera por detrás de él como un guardaespaldas muy chungo.
Entonces esta composición me gustó más en ese sentido y descarté un poco la guadaña. También añadir el título de Death Note no me acababa de convencer porque era como demasiado redundante que los personajes de Death Note fueran Death Note. Entonces solo lo dejé en Death. ¿Por qué? Porque así también refleja el nombre de la serie y a la vez también refleja de qué trata la serie, el poder que le otorga a Ryuk, a Light, en cuanto a decidir sobre la muerte de las personas. Aquí el relleno, como estáis viendo, de rojo sólido, lo hago a la primera, y es que en esto esta máquina sí que me gustó muchísimo, que con nada de esfuerzo podía conseguir rellenos muy compactos. Después, como estáis viendo ahora alrededor de la manzana y en el otro lado a la misma altura, hice un pequeño degradado suave porque me interesaba después añadir un segundo color, uno estilo tangerine, de abajo arriba, que fuera más luminoso y rosado. Entonces, como tampoco lo quería muy rosado, lo quería bastante teñido de rojo, lo mejor que podía hacer era hacer un degradado superficial de ese rojo y luego rellenar de forma más sólida por encima con el tangerine para que se quedara ese rosado rojizo. El azul cobalto que estoy aplicando aquí sí es de forma sólida y lo aplico únicamente muy pegado al sombreado porque decidí que en vez de solo azul cobalto, que dejaría a Ryuk demasiado oscuro esos reflejos, también iba a añadir un azul tipo cielo para que fuera un poquito más luminoso y no fuera tan oscuro ese azul, que sí es verdad que es un azul siempre muy oscuro en la serie, sobre todo lo hemos visto, pero me gustaba más darle un poco más de luz a lo que es el trabajo. Aquí, como veis, estoy aplicando el tangerine y al mezclarse con el rojo queda un rosado rojizo mucho más luminoso, pero sin quedar tan brillante, porque quería que el fondo acompañase a las figuras y las recortase de forma que realmente las llamase más la atención, pero no quería que la atención recayese en el fondo, no quería hacerlo tan brillante o tan llamativo que las figuras perdieran, ya que tanto la figura de Ryuk como la de Light son bastante oscuras. Ryuk va de negro con tonos de azul bastante oscuros y Light, prácticamente menos el pelo o la manzana, también es bastante oscuro, ya que lleva una camisa gris. Podíamos haber cambiado el color de la camisa, pero también me pareció lo mismo. Cambiar el color de la camisa le hubiera dado demasiada luminosidad, que también hubiera estado bien jugar con su nombre y demás, pero darle demasiada luminosidad a lo mejor lo mezclaba demasiado con el fondo y le quitaba al personaje ese toque psicológico de que es un personaje oscuro, es un personaje de los chungos. Entonces al final decidí dejarle la camisa de un gris oscuro. Aquí en el pelo, la verdad que los colores del manga suelen ser muy llamativos porque el ordenador lógicamente siempre va a conseguir colores que en las tintas no tenemos, pero decidí ponerle un castaño más tipo caramelo junto con un amarillo tipo oro para poder darle toda esa luminosidad. Y aplicarle a la camisa un gris medio, un gris un poquito más suave, junto con unos toques de luz, pero estos toques de luz están mezclados con un amarillento y un azul, lo que hace que sean unos toques, como podéis ver, un poco verdosos, ya que tampoco quería que fuera una cruz de león, no quería que fuera algo tan llamativo y brillante que destacara por encima del personaje. No es un trabajo complicado de realizar, sí es un trabajo bastante laborioso en cuanto a sus colores, en cuanto a la composición y en qué orden vamos a dar los colores sobre todo. Yo siempre los colores os recomiendo que deis primero los tonos medios y después aplicamos los oscuros y luego por último los claros. Eso si no estáis muy acostumbrados a trabajar con los colores, si no lo suyo sería tonos oscuros, tonos medios y siempre lo último los tonos claros. Aquí destaqué un poquito más las letras con un delineado en blanco y también la ropa de Ryuk azulada le di un contraluz un poquito de blanco puro para hacerlo más luminoso, igual que las joyas. También destaqué un poco la textura de la manzana y de la camisa, con retoques realmente que me van bastante bien. Y por último, Ryuk es muy pálido, así que apliqué un blanco
puro, purísimo, con una aguja nueva a todo lo que es su piel, para que, como veáis, tenga ese aspecto paliducho que tiene él de Shinigami, en plan muy fantasmagórico. Yo normalmente la aplicación del blanco puro, cuando es en zonas de este estilo, la suelo aplicar cuando es con Magnum con un voltaje en el medio entre sombreado y relleno, y cuando es un delineado como el Powerline que estoy haciendo ahora por el exterior, con un voltaje de delineado. A mí me funciona bastante bien. También en este tipo de zonas hay que estar muy pendiente de evitar el sangrado, aplicar crema y estar limpiando constantemente, ya que el sangrado expulsa mucho pigmento. Entonces, aunque estemos trabajando en otras zonas, en la cara de Ryu, que está muy pálida y le da mucha caña y va a estar sangrando, lo suyo es que estemos todo el rato un poquito pendientes de ir quitando la sangre para que no expulse demasiada tinta. Y este sería el resultado final. Si os ha gustado, dadle al like y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!